Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar comienzo en esta mañana a la prédica de este día domingo. Gloria a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí juntos. Vámonos directamente a la palabra de Dios. Por ahí los niños ya van a clase. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan 3, 4 al 9. Víctor precisamente ya estaba adelantándonos un poco de lo que vamos a hablar. Nada más, empezando precisamente donde se quedó Víctor, hay que tener presente una cosa, que siempre que exista alguna controversia en el estudio de la palabra de Dios para usted, que usted esté leyendo, yo le recomiendo así ampliamente, 100% que acuda a la palabra original, al hebreo o al hebraico. Existe una página, si ustedes quieren saber, que se llama Logos Clogos, así como suena, Logos, que es verbo, Clogos, Logos Clogos. Ustedes lo tipean ahí en el buscador, Logos Clogos, con K, Logos Clogos, y les va a salir la selección para que ustedes puedan analizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque es lo que hemos platicado desde el principio, que no hay una traducción bíblica que sea 100% inspirada. Lo único inspirado es la palabra original de Dios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos esta porción, se presta a un mal entendimiento, justamente como decía Víctor. No, aquí dice que no debo de pecar. No, váyanse al original. Entonces, partiendo de esa parte, si ya está usted en Primera de Juan 3, 4 al 9, le vamos a dar lectura, pero ahora le voy a invitar a que cambie las porciones que usted va a leer por la palabra jamartano. Donde dice pecar, significa jamartano, y significa estar pecando. No es lo mismo pecar a estar pecando. ¿Están de acuerdo conmigo? Pecar es una constante, el estar pecando es la acción continua. Ahora bien, si nosotros le prestamos atención y lo leemos desde el principio, síganme con la mirada, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hasta ahí todo bien. Todo aquel que permanece en Él no está en jamartano, es decir, no está pecando. Todo aquel que está pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia, ahí la palabra de justicia que se utiliza es dikaiosune, que significa es recto. Hijitos, nadie os engañe, el que está haciendo recto es recto, como él es recto o justo. El que practica el pecado es del diablo. Fíjense, practica el pecado, es del diablo, porque el diablo está pecando desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido no practica el pecado. Nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia o no es recto, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense qué diferencia, ya que lo estudiamos así. Si le prestaron atención, ¿de qué hablamos cuando estudiamos esta porción? Es de la ejecución o de la acción constante. Entonces, entendemos nosotros claramente, y esto ya se los voy a adelantar rápido porque es conciso. El que es hijo de Dios no practica el pecado. Punto. El que es hijo de Dios peca. Sí, seguimos pecando, pero no practicamos el pecado. Y el ejemplo que siempre doy muy claro es como cuando alguien practica básquetbol. ¿Qué haces? Tiras una vez, no encestaste, otra vez lo agarras, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que lo consigues y finalmente encestas el balón. Es decir, estás continuamente haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y no hay nada que te redarguya en tu interior. Pero aquel que es hijo de Dios va a pecar, pero ese pecado va a sentir contristamiento, va a sentir algo por dentro que no está bien. Y eso que siente por dentro que no está bien es porque está contristando al Espíritu, y el Espíritu le está dando testimonio de que lo que estás haciendo no está bien. Pero bueno, eso en este sentido. El tema que traigo en esta mañana lleva por nombre lo asombrosamente pecaminoso que es el pecado. Lo asombrosamente pecaminoso que es el pecado. Ahora, esto hace referencia a una doctrina que nosotros conocemos como amartiología. Amartiología. ¿Y de dónde comienza todo esto? Bueno, puede suceder que usted en algunas ocasiones cuando ore le diga a usted a Dios en sus oraciones: Señor, perdóname si es que he pecado.
¿Le suena familiar? Señor, perdóname si es que he pecado. Eso no es bíblico. Si usted pecó, usted sabe que pecó. No es un si es que. Y no solo eso. La cuestión aquí es que por ser hombres, pecamos. No es si es que lo hacemos, es un hecho que lo hacemos. También en ocasiones decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, no, pues qué sencillo, ¿verdad? Así decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, perdóname porque hoy pequé. Amén. No, debe venir usted ante Dios y confesar su pecado. Por eso dice en la palabra, confiesa tu pecado. ¿Qué hiciste? ¿Le dijiste una grosería a una persona? ¿Fornicaste? ¿Adulteraste? ¿Robaste? Ven ante Dios y dile, Señor, perdóneme porque hoy forniqué. Sé que esto no le agrada a usted. Perdóneme porque hoy mentí y dije esto. Perdóneme porque hoy dije esta grosería a una persona, a un compañero, eres un hijo de... Díganselo. Díganselo. Y van a sentir el redargüimiento por dentro. Sin embargo, hay personas que creen que en la martirología también, cuando nosotros hablamos de pecado, hay quienes piensan que somos demasiado extremos al decir que el hombre es completamente pecador. Pero hay que tener cuidado, no hay que confundir humanismo con lo que dice la Biblia. En el humanismo siempre se defiende al hombre. La Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Y hay que estudiar, y ese es el objetivo de esta enseñanza que vamos a revisar hoy. Sé que habrá algunos de ustedes que la escucharán y dirán, estoy de acuerdo. Habrá otros que van a decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, hermano. Yo pienso que la verdad es esta. Bueno, al final vamos a llegar a una conclusión que primeramente Dios, espero que en esta mañana para todos nos sea de bendición y de edificación. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor Dios, porque nos da la dicha de poder estar juntos. Le agradezco por este tiempo que nos permite tener como hijos suyos. Le ruego, por favor, Señor bendito, que me use según su santa voluntad. Quite de mi mente y de mi ser, Señor, cualquier idea o cualquier pensamiento personal, Señor, que estorbe a su verdadera palabra. Por favor, Señor, quiera usarme como usted quiera usarme, Señor Dios. Y a nuestros hermanos que estamos aquí reunidos juntamente conmigo, Señor, le ruego para que nos dé entendimiento, nos dé comprensión, nos dé la sabiduría necesaria, Padre Santo, para que podamos recibir su palabra como usted la ha dado. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar precisamente hablando primero que nada acerca de la definición del pecado. Y hemos oído muchas veces acerca de que tú eres un pecador o que todos los hombres somos pecadores, como les dije al principio. Pero ¿realmente comprendemos la gravedad del pecado? ¿Realmente nos hemos puesto a meditar qué tan grave es las acciones que cometemos o que ejecutamos como hombres? Ciertamente, en definición, les voy a dar la definición tal cual de lo que es el pecado. La definición es la falla y corrupción de la naturaleza de cada hombre engendrado por un hijo de Adán, por la cual el hombre está muy apartado de su justicia original y es, por su propia naturaleza, inclinado hacia el mal. Fíjense, por su propia naturaleza, inclinado hacia el mal. De modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu, y por lo tanto, cada persona nacida en el mundo merece la ira y la condenación de Dios. Entonces, ¿qué es en resumen el pecado? Se le define también de cierta forma, incluso en la Biblia, como una enfermedad incurable, que es propia del ser humano. Y esta enfermedad afecta a toda la raza humana sin excepción. No importa tu credo, no importa tu edad, no importa tu estatus social, no importa tu color de piel, no importa tu estatus económico, no importa nada. Esto afecta absolutamente a todos los hombres. Solamente hay un hombre que fue libre de esta enfermedad y él fue Cristo Jesús. ¿Ok? Y ciertamente, hablando particularmente, el pecado o pecar es hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros leímos ahorita en esta porción de 1 de Juan 3:4, donde está usted, regrésese ahí y vea el versículo 4 de 1 de Juan 3:4. Dice, 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cuál ley? La ley de Dios.
Es decir, todo aquel que peca es aquel que va contra la voluntad de Dios. Hay otra definición también incluso en la Biblia que dice, pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora, ¿qué es saber hacer lo bueno? Seguir la voluntad de Dios y no hacerlo. ¿Quiere usted un parámetro para saber si está pecando? Necesita conocer la verdad de Dios, necesita conocer la voluntad de Dios. E incluso vamos más allá. Dice la palabra que nuestro Señor Dios ha grabado su ley en el corazón de todos los hombres, de tal manera que nadie tenga excusa. Entonces, ciertamente todos, aunque están, muchas veces la gente pregunta, oigan, ¿y qué pasó con todas estas tribus apartadas? ¿Acaso no saben? Ellos no recibieron la Biblia. Pues no, pero dice Dios que Él ha grabado su ley en sus corazones. Y ellos claramente saben que están haciendo las cosas mal. Entonces, definiéndolo como tal, debemos de entender que hay dos tipos de pecado. Y lo estoy aclarando porque yo sé que aquellos que están estudiando lo saben. Pero aquellos que muy probablemente no están estudiando o es la primera vez que están viniendo, es necesario que se declare que hay dos tipos de pecado, o identificamos dos tipos de pecados: el de omisión y el de comisión. Hay pecados de omisión y pecados de comisión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el de omisión es aquel que ejecutamos o que no hacemos, más bien dejamos de hacer lo que debemos de hacer. No hacemos lo que tenemos que hacer, omitimos, omisión. Comisión, aquellos que ejecutamos sabiendo que no los debemos de hacer y aún así los hacemos. Eso es comisión. Entonces, omisión, los que hago sabiendo, dejando de hacer lo que debo de hacer, y comisión, deliberadamente haciéndolos. ¿Vale? Ahora, debemos de entender que también en este sentido hay quienes pueden quebrantar la ley de Dios en el corazón y en su mente, aun cuando no haya ningún pensamiento perverso o manifiesto visible. Y esto nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro en el Sermón del Monte. Vámonos directamente a Mateo 5, 21 al 28. Me voy a ir rápido. Mateo 5, 21 al 28. Le voy a dar lectura, si quiere usted apunte por ahí las citas, se las voy a ir dando. Mateo 5, 21, 28. Aquí tenemos un ejemplo de pecado de comisión. Dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está dándonos aquí el ejemplo nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces pensamos que tengo que ejecutar un pecado completo como tal. Yo que estoy casado, por decir algo, y llegar con una muchacha y decirle: oye, qué bonita estás, qué guapa estás, oye, ¿sabes qué? Pues te invito a comer, te invito a una cena, bla, 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 vámonos juntos tú y yo, y llegar y fornicar. ¿Sale? Entonces, una vez que ejecuto eso, ya adulteré. El Señor Jesucristo dice: no, esto va mucho más allá. Desde el momento en el que tú, Omar, estás viendo a otra mujer que no es tu esposa y la estás codiciando, dices: ay, qué bonita está. Ya adulteraste con ella en tu corazón. Así de grave es el pecado para Dios. Fíjense, nosotros, y ese es el objetivo de esta enseñanza, tener en consideración cuál es el concepto de Dios ante el pecado. ¿Por qué? Porque, como les digo, nosotros tendemos a ser muy humanistas y decir: no, es que no pequé. Híjole, ¿cuántos pecados entonces, si los tomamos con base en lo que el Señor dice, estamos ejecutando cada día? Ahora, también hay otro punto irrefutable que nuestro Señor nos da en cuanto a las cosas que dejamos de hacer. Fíjense, Mateo 25, 41 al 45. Mateo 25, 41 al 45. Estos son pecados de omisión. Mateo 25, 41 al 45 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, aquí claramente estamos omitiéndolo. Aquí está diciendo, dándonos un ejemplo muy claro el Señor: viste a alguien, a uno de mis hijos con hambre y no le diste un pan. Viste a uno de mis hijos con frío y no le diste una cobija. Lo omitiste, no te importó. También es pecado para mí. Fíjense, o sea, ya que lo estamos analizando. Gracias, Vicky, gracias. También es pecado. Entonces, es importante que nosotros también recordemos que podemos cometer un pecado y no saberlo. Incluso creernos inocentes cuando en realidad somos culpables, como les acabo de dar el ejemplo. Hay quienes dicen: lo cierto es que el pecado se convierte en pecado hasta que lo razono y medito y me doy cuenta que estoy pecando. No hay una razón bíblica para eso. Acabamos de ver el ejemplo. Ciertamente Dios dice: si tú lo estás omitiendo, es pecado, es una falta. Ahora, también hay algo asombroso o algo que debemos de prestar atención, y es en la que nuestro Señor Jesucristo expresa que si el siervo sin conocer la voluntad de su amo hace cosas dignas de azotes, no dice que va a ser perdonado. ¿Qué significa esto? Que si usted se levanta y dice: pues es que yo no sabía. Ah, no, como no sabías te perdono. Dice: no, dice el Señor, no. Lucas 12, 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Dice la palabra: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense, primer ejemplo. El primer siervo lo conocía y lo sabía, pero no hizo la voluntad de Dios. Entonces va a recibir muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. No dice será perdonado, dice será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, ¿qué debemos de tener presente? Que no hay una justificación para nosotros al decir, pues salud, al decir, pues es que yo no sabía, Señor, que estaba haciendo mal. Si estás haciendo cosas dignas de azote, vas a ser azotado poco. Y el ejemplo que siempre doy es como, imaginemos que aquí nosotros claramente sabemos que está prohibido hacer de sus necesidades pipí en la calle, por decir algo, ¿no? Pero a lo mejor en África alguien lo hace abiertamente, por darles un ejemplo. Si el africano viene y lo empieza a hacer aquí y lo ve la policía, se lo van a llevar. Se lo van a llevar, sí o sí se lo van a llevar. Y él va a argumentar: pues es que yo no sabía que aquí no se puede. Mi niño, pues aunque no sepas, la ley es la ley y la ley se aplica. Algo así es el ejemplo que debemos de tener en consideración. Por eso debemos de entender cuán grave es el pecado delante de los ojos de Dios. Ciertamente cuando medimos a los pecadores que somos según nuestro propio conocimiento y nuestra propia conciencia, ciertamente y consideramos que no somos tan pecadores como realmente lo somos, estamos pisando un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque no entendemos en presente la gravedad de nuestro pecado, la forma en la que estamos ofendiendo a Dios. Ahora, vamos a ver en segundo punto el origen y la raíz del pecado. Como les decía, lamentablemente muchos cristianos profesantes tienen un concepto muy equivocado en cuanto al pecado. Algo primero que debemos de entender es que la pecaminosidad o el pecado no comienza de fuera, sino comienza de dentro del hombre. No es porque esté por fuera, es porque comienza de nosotros. Ahora, existieron dos pensadores, humanamente hablando. Uno es, estoy seguro que lo han oído, Maquiavelo. Cuando dicen, es maquiavélico lo que estás planeando, Maquiavelo. Y por otra parte existió un individuo también apellidado Rousseau. Maquiavelo decía en su razonamiento: el hombre es naturalmente malo y está predispuesto a hacer las cosas malas. Solo su entorno le insta a hacer cosas buenas. Rousseau, por otro lado, decía: no, Maquiavelo, estás mal. 1500, 1700. Decía Rousseau: Maquiavelo, tú estás mal.
El hombre es naturalmente bueno. Todos los hombres son buenos. Su entorno es el que lo insta a hacer las cosas malas. Por eso es que el hombre se vuelve malo. Ambos, si ustedes se dan cuenta, toman en consideración el entorno exterior y dicen en una raíz natural que el hombre es malo y que el hombre es bueno. Lo importante aquí no importa lo que un hombre diga, un hombre que ya no está vivo haya dicho. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el hombre es naturalmente malo. Es naturalmente malo. Eso dice Dios. Ahora, hay que tener presente que ciertamente el hombre es naturalmente malo. Y sí, su entorno le insta a hacer cosas buenas. Y hay que entender que el hombre no se le llama que es pecador por causa de que existe el pecado, sino porque por naturaleza es pecador y el hombre por naturaleza va a buscar el pecado. ¿Sí ven la diferencia? Decir, aquí se me está ofreciendo todo. Ay, como hay cerveza gratis, pues tenía yo que tomarla, pues es gratis, ¿no? Se me está ofreciendo. No, el individuo busca, aunque tenga que pagarla 80 pesos la botella, lo voy a pagar porque pues yo ocupo, yo necesito. No importa lo que tenga que hacer, yo lo busco. Ahora, hay quienes defienden, como les decía, que la maldad se aprende, cuando dice que el hombre es naturalmente bueno, que la maldad se aprende de las malas compañías, que tuvieron malos ejemplos, que los padres no los educaron bien, que fueron en la escuela y en la escuela los pervirtieron, que siempre se me olvida el nombre de estos individuos, que que quienes se encargan de cuidar a los niños, las niñeras y todo esto, no los supieron guiar a los niños y por eso se hicieron malos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que debemos de entender que, justo como apuntaba Víctor, él hablaba acerca de dos naturalezas. Como hombres tenemos dos naturalezas, los salvos, fíjense, signo de exclamación, los salvos tenemos dos naturalezas, la naturaleza divina o espiritual y la naturaleza carnal. Pero el que es salvo no tiene las dos naturalezas. El que no es salvo solamente tiene la naturaleza carnal. Entonces, ¿de dónde proviene? Cuando nosotros leemos en la Biblia que dice en Génesis 3, creo que por ahí está, sí, si mal no recuerdo, creo que sí, si no ahorita me corrigen, pero que dice que el Señor creó al hombre a imagen y semejanza, que cuando crea a Adán a su imagen y semejanza. Y la gente se queda con eso. ¿Ya ves? Dice aquí claramente que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces soy bueno, Dios es bueno. ¿O qué me vas a decir, que Dios es malo? Ahí está, es bueno el hombre. Se les escapa Génesis 5. Vamos, Génesis 5:3, revísenlo. Génesis 5:3. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué está pasando aquí? Cuando ustedes vienen leyendo Génesis, se van a dar cuenta que para este momento Adán ya fue desterrado del huerto de Edén. Adán y Eva ya pecaron. Adán y Eva ya desobedecieron, ya transgredieron la voluntad de Dios. Ellos ya pecaron, pues. Y aquí está muy claro y dice: sí, a Adán y a Eva los creé puros, los creé limpios, a mi imagen y a mi semejanza. Pero ellos cayeron de la posición que tenían conmigo, una posición pura y limpia. Cayeron, pecaron, me desobedecieron. Y cuando ellos se unieron, engendraron, además de a Caín y Abel, a un tercer hijo que es Set, que es de donde provenimos todos los hombres. Bueno, también por la parte de Caín, porque Abel fue muerto. Pero a lo que me refiero es de que en esta porción dice: cuando nace Set, nace a imagen y semejanza de Adán, un hombre caído, un hombre pecador. Hay otra porción, y esa ya no la busqué, pero recuerdo que hay otra porción entre las cartas paulinas, en las que explica que cuando nosotros hemos venido a salvación, regresamos a la naturaleza divina o adquirimos la naturaleza divina. Por eso es que tenemos las dos naturalezas, la divina y la humana o carnal. ¿Ok? Pero aquí lo importante que hay que tener presente es, como les digo, que los hombres estamos caídos. Y ahora les voy a dar una lista nada más de versículos porque no tenemos el tiempo para verlos todos. Pero lo cierto es que el hombre hereda un corazón y una naturaleza con inclinación hacia el mal. Tenemos un Romanos 5:12. Nada más les voy a mencionar para que los vayan apuntando. Romanos 5:12, que dice que por un hombre entró el pecado al mundo.
Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Efesios 2:3, somos por naturaleza hijos de ira. Romanos 8:7, la mente carnal es enemistad contra Dios. Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones y los homicidios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice toda la palabra una y otra vez de forma recurrente? Que los hombres nacemos pecadores. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, ¿qué dice? Gracias, Vicky. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Miren, vamos a verlo. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esta es una porción que nos dice que hemos recibido la naturaleza divina, pero les digo, recuerdo que hay otra porción, esa se las voy a deber, en la que recuerdo que Pablo dice claramente que hemos regresado a esta naturaleza divina los que somos hijos de Dios. ¿Vale? Y de hecho esta de Pedro también lo dice claramente. ¿Qué es lo que debemos de tener presente? Bueno, hay dos posturas, y esto puede que a alguien le choque, puede que a alguien de nosotros nos choque, porque hay dos posturas. Están las posturas que dicen, no, es que cuando un bebé nace es bueno, y están los que dicen, no, cuando un bebé nace es malo. Entonces, ¿en qué se basan? Bueno, se basan en que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también en otra porción que dice, de cierto os digo que os es necesario volveros como niños para poder entrar en el reino de Dios. Pero también vemos que la Biblia dice claramente que todos los que hemos nacido desde nuestro nacimiento somos malos. Están estas dos posturas, ya va a ser la postura que usted quiera elegir. ¿Sale? Mi postura, considero que semejante a las dispensaciones es la vida del hombre. Es decir, que cuando un niño nace inocente, que puede andar corriendo y haciendo mil y un cosas, y en él no hay conciencia de pecado, así como veían a un Adán y una Eva al principio. Pero llega un momento en la vida de ese niño en el que ¡ching!, sus ojos se abren. Puede pasar a los 3, a los 4, a los 5, a los 2, yo no lo sé. En el que se abren sus ojos y se da cuenta de que está pecando y deliberadamente miente, deliberadamente toma lo que no es de él, comienza a decir palabras impropias, comienza a buscar el mal, el pecado, pues. Ya va a ser definición de cada uno. Pero si nos apegamos, como les digo, es que debemos de tener una cosa presente. Es que indistintamente de la situación, la pregunta es, ¿quién le enseñó al niño a hacer las cosas malas? Nadie. Usted va a decir, les puedo dar el ejemplo, ¿no? Yo busco criar a mi hijo en un ambiente limpio, en un ambiente sano, libre de cosas y de palabras y todo eso. Pero yo ya lo cacho que ya me está mintiendo. Así, tal cual. Yo no le enseñé a mentir. Incluso yo le digo, ¿estás mintiendo? No. Pero con esa seguridad, no. Yo sé que no estás diciendo la verdad. No. ¿Quién le enseñó? Entonces, debemos, como les comparto, tener presente que en un momento dado nosotros debemos de meditar a quién le debemos de hacer caso o en quién debemos creer, en lo que dice la palabra de Dios o en lo que nosotros creemos. Entonces, como les decía también, tristemente hay muchos padres que dicen o que quieren cubrir el pecado de sus hijos y dicen, no, es que la verdad es que, cuando estoy hablando en este momento de los que no son creyentes, es que mi hijo es bueno, tiene un buen corazón. Es que se ha visto por mí, es que me cuida. Sí, claro que puede pasar eso. Hay como les comparto, personas que quieren cubrir los pecados de sus hijos, ¿no? Y me da hasta risa muchas veces, porque en una ocasión recuerdo un video que vi de un individuo que entra a una casa a robar con pistola en mano, amenaza a la señora, amenaza a todos, y sale una señora y se defiende y le suelta unos machetazos. Tal cual, pasó así. Le soltó unos machetazos y lo mató. Uy, cuando llegó la familia,
No, ¿qué hiciste? Es que mi hijo, y que le empiezan a entrevistar, es que ¿por qué le hicieron esto? Si él es buena persona, él es buena gente, él no le hace daño a nadie. Bueno, sí robaba, pero es bien buena persona, él nunca ha matado a nadie. Sí los ha lastimado, pero nunca ha matado a nadie. Y es que ese es el concepto humanista. Sí, hace esto, sí miente, sí dice, sí roba, sí, pero es buena gente, pero es buena persona, tiene buen corazón. Como les digo, va a llegar el momento en el que debemos de meditar entre nosotros y decir a quién le queremos hacer caso. Tercer punto, la amplitud del pecado en todos los hombres. Debemos de entender qué es lo que es la amplitud del pecado, es decir, qué tan amplio es el pecado, qué tan grande es el pecado. En Génesis 6:5 dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es lo que dice Dios de la primera creación de los primeros hombres. Pero sabemos que Dios no rayó, me refiero a que no quitó a toda la humanidad, permitió que continuara por Noé. Sí, por Noé. Génesis 6:5. Jeremías 17:9-10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es que yo confío en mi corazón porque mi corazón es bueno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Solo Dios, solo Jehová. Entonces debemos de entender que el pecado satura y compromete toda nuestra constitución moral. Fíjense, nuestra constitución moral y cada una de nuestras facultades mentales. Hay que tener presente que la conciencia es tan ciega y nosotros no podemos depender de nuestra conciencia como una guía segura. Es decir, muchas veces nosotros decimos, Señor, pues yo sé que soy creyente, pero yo voy a tomar mis propias decisiones, voy a hacer lo que mejor me parezca, lo que mejor yo considero que es para mi vida. Nuestra conciencia está pervertida. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de venir a Dios y pedirle y rogarle que Él nos guíe en las decisiones que tomemos en nuestra vida si somos creyentes. Evidentemente los que no son, así viven, basándose en sus propios razonamientos. En Isaías 1:4-6, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esto está hablando acerca del hombre natural, que ha decidido voltearse contra Dios, de no seguir a Dios. Está enfermo, está podrido, pues. Y como les decía, se consideraría que el pecado es una enfermedad que está oculta bajo una delgada capa de cortesía, de buenos modales, de un decoro exterior. Pero lo cierto es que está arraigada en nuestro ser, en el ser del hombre. Pero algo importante que debemos de tener presente, no hay que confundirnos. Fíjense, no podemos negar que el hombre puede hacer buenas cosas aún sin estar en Cristo. ¿Sale? No nos confundamos. Una cosa es el concepto del pecado delante de Dios y cómo Dios dice, tú eres naturalmente malo, y otra el negar que todos los hombres tienen distintas aptitudes, formas de pensar y carácter de Dios. ¿Qué ejemplo me gusta tener siempre presente? El agua. Imaginemos que ustedes y yo estamos en una montaña que no ha pisado el hombre. Una montaña alta donde hay hielo y se deshiela el agua. Y digo que no la ha pisado el hombre porque si ya la pisó el hombre ya va a estar contaminada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si se descongela esta agüita, la podemos poner en un vaso y podemos tomarla. Es agua limpia, es agua pura, es agua clara, cristalina, no está contaminada. Entonces podemos decir que es agua buena, porque no tiene un dejo de infección en ella. Pero yo le pregunto, ¿usted se animaría, por ejemplo, a pesar de que aquí en México le dicen, el agua está potable, ¿usted se atrevería a abrir la llave del agua y abrirle y tomarse ese vaso?
No, ¿verdad? Porque ya sabe claramente que aunque es potable, está contaminada. Entonces ya decimos, esa agua no es buena. ¿Para qué? Para beber. ¿Qué es lo importante que debemos de tener presente en este ejemplo? Que el hombre, en el momento en el que tiene un dejo de maldad, ya no es bueno. Y eso es lo que nosotros decimos cuando decimos, el hombre no es bueno, el hombre es malo por naturaleza. Ya está contaminado, ya está pervertido, él nace malo, él nace enfermo, él nace mal. Así nace el hombre. No significa que no puede ejecutar cosas buenas, ni tampoco significa que el hombre no tenga capacidades en arte, en ciencia, en literatura. Este hombre es capaz de construir cosas maravillosas. Hay unas cosas en las que es tan maravilloso el hombre, puede hacer obras de arte magníficas, pero a la vez es tan depravado. Puede ser muy noble en actitud, pero también por dentro se está consumiendo en maldad y busca lo malo. Puede hacer cosas tan grandiosas como les digo, como construir edificios como Egipto, como Chichén Itzá, como el Partenón en Atenas, pero no obstante, en lugar de que le diera el lugar a Dios, se pone a adorar a dioses con D minúscula, se pone a adorar a la creación. Hay maldad. Puede hacer cosas maravillosas, pero al final hay maldad dentro de él, hay pecado, hay transgresión. Es, como les decía, capaz de producir obras trágicas, como por ejemplo como la Ilíada, en el caso griego, y no obstante ser esclavo de vicios abominables, tal vez como los que se describen en el capítulo de Romanos, en la primera epístola de Romanos, en el primer capítulo, en la que dice que los hombres dejaron lo que es el uso natural de la mujer por lo que es contra la naturaleza y se encendieron unos con otros en lascivia. Es decir, busca el pecado, busca el mal. Entonces debemos de tener presente que el hombre ciertamente es malo, como les decía, indistintamente de su clase social, de donde se encuentre, de su ubicación geográfica, es donde surge la cuestión de que vemos que incluso los moradores de esta antigua tierra, o incluso personas que viven en islas apartadas, si ustedes van y los visitan, ¿qué es lo que va a destacar? Va a destacar maldad, va a haber lujuria, va a haber engaño, va a haber perversidad entre ellos, va a haber cosas pervertidas porque es la naturaleza del hombre, buscar todo esto. Como les digo, al final cada uno de nosotros va a definir o decidir qué opción o qué posición tomar. Usted puede tomar la posición de decir, pues yo creo que el hombre no es tan pecador como la Biblia dice, o realmente decir, yo creo que sí, el hombre es perverso o es pervertido. Ahora en cuestión de la vida del creyente, les estaba tocando el hombre natural, pero ahora en la vida del creyente, lo que les decía al principio, la diferencia radica fundamentalmente en que el creyente no va a practicar el pecado. Sí va a pecar, pero no va a practicar el pecado. No lo va a hacer de forma recurrente. Para esto utilizamos, por ejemplo, un 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ciertamente lo primero que Dios hace cuando convierte a una persona a una criatura en Cristo es traerlo a la luz, lo saca de las tinieblas, es parte de la conversión que Dios hace, nos saca de esas tinieblas y nos trae a luz y nos muestra que somos pecadores. Por eso yo le pregunto, si usted es verdaderamente salvo, si usted es un verdadero creyente, usted debe de tener conciencia de pecado, usted debe de tener redargüimiento por causa del pecado. Eso es claro, dice la Biblia esto. ¿Qué significa? Que si usted practicaba un pecado, no significa que usted vino a Cristo y va a seguir pecando igualito y no va a haber ningún cambio en su persona. Cuando nosotros somos salvos, Dios hay pecados que nos quita al instante, santificación inmediata, nos va a quitar algunos pecados se van a quedar y van a continuar, pero esos pecados que se quedaron, conforme nosotros avanzamos en la vida y en el conocimiento de Cristo Jesús y en la oración y en el estudio bíblico, se va a hacer notorio que hay algo dentro de nosotros que nos dice, ay Omar, eso que estás haciendo no está bien, eso que estás pensando no está bien, eso que quieres no está bien. ¿Le hacemos caso a esa voz o la ignoramos?
Algo que debemos de tener presentes, como les digo, es que el pecado se aferra al hombre. Aún después de que el hombre ha sido convertido, el pecado se aferra al hombre. Y tan profundas son las raíces de este pecado en la corrupción humana, que aún después de que nacemos de nuevo y hemos sido renovados, limpiados, transformados, seguimos siendo pecadores. Es como la lepra en las paredes de la casa, no se va, ahí se queda. Y nunca nos vamos a librar del pecado, sino hasta el momento en el que recibamos un cuerpo transformado. ¿Por qué lo digo así? Porque es lo que estamos aguardando los creyentes. La venida de Cristo en el arrebatamiento, en la cual Él nos va a dar un cuerpo transformado, santo, que va a poder estar en la presencia de Él. Si nosotros morimos, este cuerpo corrupto se va a acabar de corromper y se va a deshacer allá abajo, donde los gusanos se van a comer nuestra carne, donde se va a convertir en polvo esta carne, donde el ataúd en el que nos sepulten se va a acabar venciendo por el peso de la tierra y nos va a aplastar. Pero ahí va a estar ese cuerpo, nosotros con Dios. Pero hasta que no pase el momento en el que Cristo venga por nosotros, no se perderá la infección del pecado. Como les digo, debemos de tener presente que este pecado va a seguir presente en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a una vida de victoria y no de fracaso. Pero no por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús. Cristo Jesús quien nos da la victoria. Primera de Corintios 15, 56, 57. Primera de Corintios 15, 56, 57 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Porque eso es lo que nosotros aguardamos y la esperanza que tenemos. Que Dios nos da a nuestro Señor la victoria para vencer el pecado. Es decir, hemos sido provistos para no seguir en pecado. Por lo tanto, si usted, hermano, hermana, tiene un pecado que ha venido arrastrando, clame usted a Dios. Pídale usted a Dios, dése cuenta y diga: Señor, por favor, le ruego, quíteme este pecado. Le pido perdón, Señor, porque hoy forniqué. Le pido perdón, Señor, porque hoy adulteré. Le pido perdón, Señor, porque hoy dije mentiras. Le pido perdón porque hoy dije estas groserías, Señor. Me pesa delante de usted decirlo. Me pesa delante de usted pensarlo. Me pesa delante de usted hacer. Señor, por favor, transfórmeme, quítemelo. No va a responder muchas veces a la primera. Ruegue usted, ruegue usted, ruegue usted. Porque tenemos la victoria en Cristo, porque hemos sido provistos para precisamente tener la victoria y regocijarnos en Cristo Jesús. Cuarto punto, lo ofensivo del pecado. Lo ofensivo del pecado. Bueno, cerrando esa porción, hay que tener presente, como les digo, que no porque somos creyentes estamos libres y exentos de pecado. Hay una corriente que dice: como ya eres cristiano, ya no pecas. Tú ya eres limpio. Tú ya no vas a pecar. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que vive esto? Pues las falsas iglesias, las falsas doctrinas, donde todos somos: hermanito, Dios te bendice, mi corbata, mi traje, y soy todo rectitud delante de todos los hombres, y yo soy un ejemplo de dicha y de virtud. Incluso estas falsas doctrinas que son elevadas, es que es el santo apóstol del Señor, él no peca. No, aunque somos de Cristo, vamos a pecar. La diferencia radica en cómo reaccionamos o actuamos ante el pecado. Si nos regocijamos en Él o nos arrepentimos y venimos a Cristo y le rogamos por su perdón. Entonces, lo ofensivo, cuarto punto, lo ofensivo del pecado. Debemos de entender ciertamente, como les digo, hermanos, hermanas, que el pecado es altamente ofensivo ante los ojos de Dios. Altamente ofensivo ante los ojos de Dios. Él es santo, Él es perfecto. En Él no hay pecado. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que en un Salmo 5:5 dice: aborreces a todo aquel que hace iniquidad. ¿Qué significa? Significa que aborrece a todo aquel que peca. No simplemente que le disgusta. No simplemente que, ay, hazte para allá. No, te aborrezco.
Cuando nosotros decimos que Dios es tan santo que no puede estar en presencia del pecado, no significa que haya un impedimento. No significa que el pecado tenga tanto poder sobre Dios que Dios no puede porque le domina el pecado y por eso Él no puede. No, no, no. Cuando decimos que Dios no puede estar en presencia del pecado, decimos que Él aborrece, le da tanto asco, desprecia de una forma tan tremenda el pecado que Él no puede estar en presencia de Él. Piense en su vida, en el momento en el que más asco le ha dado. A lo mejor vio usted un perro muerto, a lo mejor estuvo usted con el aroma de un zorrillo, a lo mejor le tocó a usted estar en un cementerio, a lo mejor le tocó a usted estar en una cripta con un cuerpo expuesto, yo no lo sé. Piense en ese momento de mayor asco y abominación, que usted entró y no soportó y dijo, no, espérate, espérate, no puedo. Piense en eso. Dios aborrece el pecado y es altamente ofensivo para Él. Esto es Dios. Hay que tener presente que nosotros somos criaturas ciegas. No alcanzamos a entenderlo. No alcanzamos a entender qué tan abominable es para Dios. Nosotros somos débiles, estamos enfermos, como les digo, tenemos imperfección y hacemos los conceptos más inadecuados en cuanto al pecado y de lo aberrante que es el mal. Lo cierto es que así como ciegos, yo creo que, vamos a poner el ejemplo de un ciego no puede diferenciar entre una obra maestra de David o de Da Vinci contra el mural pintado en su colonia. Un sordo, por ejemplo, no puede distinguir entre la diferencia de una flauta que toca mi hijo contra un concierto dado por una orquesta. O los animales mismos no pueden diferenciar. Un zorrillo, para un zorrillo se avienta su aroma y él dice, pues ya me lo aventé, para mí es tan normal, pero no puede diferenciar qué tan desagradable es para nosotros, que invade toda una colonia y apesta. No podemos entender qué tan magnificente o tan grande o tan despreciable es para Dios el pecado. Ciertamente fue tan grande que llevó a su propio Hijo a la cruz. Les voy a dar varios versículos, no los voy a tocar, nada más se los voy a nombrar. Jeremías 44:4, que el pecado es esta cosa abominable que yo aborrezco. Habacuc 1:13, refiriéndose a Dios dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago 2:10, que la transgresión más leve de la ley de Dios nos hace culpables de todos los pecados. Ezequiel 18:4, que el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Romanos 2:16, que Dios juzgará los secretos de los hombres. Salmos 9:17, que los malos serán trasladados al Seol e irán estos al castigo eterno. Y Apocalipsis 21:27, que no entrará en ella, en la ciudad santa celestial, ninguna cosa inmunda. Es claro, dice Dios, no va a entrar cosa inmunda en mi presencia. Como les digo, ha de ser tan horrible y tan grave el pecado que la única forma que éste pudo ser perdonado fue mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mediante el derramamiento de la última gota. Le invito a que medite usted. Dios dice, Omar, por cuanto pecaste, vas a pasar una eternidad en el infierno, por cuanto eres pecador. Yo iba a pagar una eternidad en el infierno, y usted también. Pero Cristo tomó esa cantidad que se tenía que pagar por la eternidad en el infierno y la puso sobre sí mismo. Y no solo la mía, también la suya. Qué tan grave fue y tan terrible que Dios, durante 3 horas, el Padre, lo azotó y lo azotó para poder pagar y liquidar esa deuda por el pecado que íbamos a recibir usted y yo. Qué tan agonizante podía ser
o qué tan terrible era enfrentar la ira de Dios, que nuestro Señor sudó gotas como sangre cuando Él meditó en que se iba a enfrentar a la ira del Padre, que Él tenía tanto temor que sudó gotas como sangre. Ciertamente, hermano, hermana, algo que es claro es que la palabra dice que en el día del juicio no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Ese pecado que usted practica, ese pecado que usted omite y dice no es tan grave, el día en el que estemos delante del Señor será expuesto delante de nosotros, y solo entonces nos daremos cuenta de cuán grave fueron nuestros pecados, de cuán grande peso pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Vamos a darnos cuenta de esa masa y decir, fue por todo esto, Él pagó. Solo entonces lo sabremos y nos daremos cuenta de realmente lo pecaminoso que es el pecado. Quinto punto, lo engañoso del pecado. Lo que les decía, ¿no? Debemos de entender claramente que es peligroso y que es engañoso el pecado. Y podemos restarle importancia. Como les decía, hay quienes dicen, es más, es un pequeño pecadito, o, ay, es que Dios es bien misericordioso y Él me perdona. Nuestra intención es buena, no hay nada malo en eso. Esto también lo hacen los demás. Ay, nada más es un poquito de dinero. ¿Qué tanto es tantito? Una no es ninguna. Y al cabo 2 es una y volvemos a empezar. Él no hizo nada malo. Además, es la primera vez que lo hace. El ejemplo que les daba. Sí roba, sí ha golpeado gente, pero es bueno. Hay que tener conciencia y hay que ser claros. ¿Qué postura va a tomar usted? ¿La humanista o la postura de Dios? Donde Dios dice, el pecado me es abominable, el pecado lo aborrezco, el pecado me es despreciable. Ciertamente los hombres tratamos de engañarnos a nosotros mismos creyendo que el pecado no es tan pecaminoso, sino que es leve, es suave. Lo cierto es que el pecado nunca se nos va a presentar diciéndonos, hey, yo soy la muerte, yo vengo para llevarte al infierno, yo vengo para destruirte, yo vengo para que te alejes de tu comunión con Dios, el Padre. No, el pecado no se presenta así. El pecado se presenta incluso como lo apuntaba mi hermano Yosa, como Judas con un besito. Te entrego. Como el fruto prohibido que le pareció deseable a Eva. Ay, no es tan malo, ¿qué tanto es esta piña, esta guayaba, qué tanto es? Está sabroso, se ve sabroso. O como en el caso de David, ¿qué pecado hay en que camine tranquilamente en mi azotea, viendo a todos lados? Hay una mujer. ¿Qué pecado hay en eso? No se presenta, como les digo, como un asesino. Se presenta suave en nuestras vidas. Y suave se mete. Y poco a poco nos hacemos tolerantes. Y poco a poco le estamos dando la bienvenida. Entonces hay que estar atentos. Hay que entender que el pecado es altamente pecaminoso. Hay que estar en guardia y hay que estar en oración constante, hermano, hermana. Exhortándonos los unos a los otros cada día para que ninguno de nosotros nos endurezcamos por el engaño del pecado. Orar de los engaños del mundo, la carne y el diablo, líbranos, Señor, por favor. Ya entramos a la parte final. Autoanálisis. Hay que pensar y hay que meditar claramente que todos los hombres tienen una necesidad de un cambio, de una regeneración en su persona. Todos, absolutamente todos. Ya que sin santidad nadie verá al Señor. Como les decía, si usted ora, ore al Señor y dígale, Señor, perdóname por este pecado de omisión. Omití, no me di cuenta que estaba pecando, pero lo cierto es que pequé. Como les digo, hay veces que uno puede decir, sí, no le hablé a la muchacha, no la invité a comer, no le invité a salir, no me la llevé a un hotel y me perdí con ella. Pero lo cierto es que la vi con deseo.
Señor, perdóname porque sé que estoy pecando. Guíeme, por favor, para que mis ojos sean para mi esposa. Darles un ejemplo. Hay que entender qué grave es el pecado. Y entender que aunque seamos los más, como les decía, que el santo más santo realmente es un miserable pecador y necesita misericordia de Dios y gracia hasta el último momento. Al final, cada uno de nosotros debe de juzgarse a sí mismo, hermano, hermana, y pensar y decir, ¿realmente soy tan pecador? ¿Realmente soy pecador? ¿Realmente soy malo? Lo cierto es que debe de usted escudriñar la palabra de Dios y entender que lo cierto es que mientras más luz tenemos dentro de nosotros, más escudriñamos la Biblia, más oramos, más nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. Y algo que sí debemos de estar bien agradecidos, hermano, hermana, y esto es algo que le invito, es que esté agradecido por la gracia de Dios. Cuando medite en la gracia de Dios, de por qué Dios le dirigió a usted, de por qué usted está ahorita aquí sentado y no está viendo el fútbol, de por qué está usted ahorita aquí sentada y no está echándose un menudo. Medite en la gracia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de usted y le concedió oír, le concedió conocer las buenas nuevas de salvación y le concedió a un Salvador que le ha libertado del pecado, le ha concedido un Salvador que le ha libertado de la muerte eterna, del infierno pues. Medite cuán maravillosa es la gracia y pregúntese si mi Señor tan precioso me liberó Él de su propia voluntad, sin demandarme a mí nada, porque en mí no hay nada bueno, no hay ninguna justicia que sea suficientemente buena para estar delante de Él, y Él me eligió y me dio la dicha de conocerle. ¿Realmente voy a tener en poco el pecado que le ofende? ¿Realmente voy a tener en poco el pecado que Él abomina, que Él desprecia? Medítelo. Medítelo y tome cartas en el asunto si usted considera que debe de tomar alguna carta en el asunto. Lo cierto es, como les digo, que al final debemos de venir a Dios. Debemos de entender que ningún hombre va a venir a Dios hasta que no entienda la gravedad del pecado. Ningún hombre va a venir a Dios hasta que no entienda quién es Dios. ¿De qué forma podemos valorar el valor de qué forma podemos darle el valor al regalo? En la medida en la que entendemos cuánto costó. ¿Cuánto costó ese regalo? Costó la sangre de nuestro Señor. La última gota que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ese fue el costo, ese fue el precio de este regalo que nosotros llamamos gracia. Esta gracia que no merecíamos, pero que hemos recibido. Hablemosle a los hombres. Comentémosle, ¿sabes que hay mandamientos? ¿Sabes que estás transgrediendo la voluntad de Dios? ¿Sabes que estás yendo en contra de ella? Si Dios tiene misericordia de la persona, el Espíritu Santo le va a transformar y le va a dar convicción de pecado y vendrá el arrepentimiento, así como usted y yo alguna vez venimos. Pero si por alguna razón de entre nosotros aún hay alguien que no está realmente convencido de pecado y esto para usted es una simple religión, un lugar donde pasar los domingos, yo le invito a que medite en la gravedad de su pecado y cuán grande y magnífico es Dios en su misericordia. El único que ha sido sin pecado es Cristo Jesús. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hay que entender que sí, que existen imperfecciones en nosotros. No amamos a Dios tanto como debiéramos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. No tememos a Dios tanto como debiéramos. No oramos a Dios tanto como debiéramos. Perdonamos y creemos y esperamos imperfectamente. Hablamos, pensamos y lo hacemos imperfectamente. Luchamos imperfectamente contra el diablo, el mundo y la carne. Por lo tanto, algo que debemos de tener presente es que no debemos de avergonzarnos y de confesar nuestro estado de imperfección delante de Dios. ¿Qué significa esto? Venga con usted a Dios y dígale, perdón Señor porque no te busco como debiera. Perdón Señor porque no he orado como debiera. Perdón Señor porque incluso cuando oro tengo una rapidez tengo una lentitud para empezar a orar. Digo,
Al rato oro, al rato oro, al rato, en la noche. Y una vez que empecé a orar, tengo una prontitud para acabar de orar. Porque digo, ay Señor, ya te agradezco por este día que me has dado en el nombre de Cristo Jesús, amén. A dormir. No. Tenga presente cómo se acerca usted al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tenga presente el respeto que debe de tenerle a Él. No creo que usted se acerque o pida una audiencia. Si le dicen, te ganaste una audiencia con el rey de Inglaterra, usted llegue y, ¿qué onda, rey? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Ay, nos vemos, bye. Va a presentarse usted con reverencia. Cada día tiene usted la opción de presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como les digo, finalmente, para concluir, debemos de tener una comprensión muy clara de la naturaleza y lo pecaminoso del pecado. Y una vez que lo entendamos, simplemente hay que arrepentirnos. Lo tocaba Vic, lo explicábamos hace ratito. Arrepentimiento, 2 definiciones. Pesar, cambio de mente. Entonces, arrepiéntase realmente, venga delante de Dios, dígale al Señor qué es lo que usted ha hecho hoy y entienda la gravedad de su pecado delante de Dios. Lo cierto es que debemos escarbar profundo para edificar alto. Y el primer paso hacia el logro de un nivel más elevado de santidad es comprender más plenamente lo asombrosamente pecaminoso que es el pecado. Es muy pecaminoso el pecado. Vamos a orar, hermanos. Padre, le doy gracias, Señor mío, por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí juntos. Le agradezco por esta hora de estudio, Señor, que nos ha permitido tener. Le alabamos, Señor, porque entendemos que usted es santo, Señor, que usted es perfecto, que usted abomina el pecado, Señor, que usted lo aborrece y que ciertamente no hay nada bueno en él, Señor. Le rogamos, por favor, Padre, para que nos dé la comprensión y el entendimiento que usted tiene acerca de este pecado, para que nosotros podamos entenderlo y vivir según su voluntad, conforme al entendimiento de cuán desagradables para usted, Señor, y cuán abominables para usted, y que debemos ciertamente acudir a usted, Señor, para tener victoria sobre él. Le agradecemos porque tuvo misericordia de nosotros según su voluntad a su tiempo y nos ha traído al conocimiento de su persona y nos da la dicha de poder estar aquí sentados, Padre Santo, para poder recibir su palabra. Guíenos, por favor, para que regresemos a nuestros hogares y esto que hoy aprendimos, Señor, esté presente en nuestra vida diaria. En el nombre de su Santo Hijo, nuestro Señor, Rey y Salvador, Cristo Jesús, le damos gracias.